Bueno, es lo que este autor lo que fue creando, como dije, casi sin darse cuenta, ¿no? En la práctica. Tuvo que conceptualizar, porque cuando uno crea una línea terapéutica, como es el caso de él, hay que poder contársela a los demás y sobre todo a nivel académico. Y bueno, voy a hacer una breve síntesis de sus principales conceptos teóricos, ¿no? Como era una persona que además había vivido en el campo y había visto el funcionamiento de la naturaleza, tiene un principio bastante biológico en su concepción. No es que sea biologicista, sino que, ahora lo voy a explicar más claramente. Él cree que todos los seres vivos tienen una fuerza vital, podemos llamarle pulsión vital si queremos. Él le llamó tendencia actualizante. Si todo ser vivo tiene una tendencia a poner en acto sus potencialidades si las condiciones se lo facilitan y se lo permiten. Entonces la tarea que él dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para pensar en cuáles son las condiciones adecuadas para que un ser humano crezca positivamente y despliegue sus potencialidades? Y esto de desplegar potencialidades es lo que se notaba cuando se veían las grabaciones y las filmaciones, porque como la universidad lo ofreció y él lo aceptó, y es interesante, porque si bien era un fenomenólogo sin saberlo y un existencial sin saberlo, por otro lado era un psicólogo norteamericano, donde la importancia de la investigación era clave en ese momento, sobre todo para ser aceptado en medios académicos. Entonces la forma que eligió, que decidió él, fue grabar sesiones directamente y observarlas con un equipo de trabajo. Le decía a sus consultantes que iban a hacer, si aceptaban o no ser grabados, y entonces comparaban el método con otras grabaciones de otras líneas. Y entonces es interesante contar también que cómo vamos llamando a esto que usted hace, doctor, le decían los discípulos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y ahí aparecieron conceptos que hoy algunos son muy conocidos, pero que fue uno de los, si no fue el primero, estoy seguro que fue de los primeros colegas que introdujo el concepto de empatía, por ejemplo. Es imposible atender a alguien, en cualquier línea, decía Rogers, ¿no? Si uno no se pone en lugar del otro, ya sea emocional y cognitivamente, ¿no? En el marco de referencia del otro. Es imposible ayudar a alguien si uno no se despoja de sus propios valores y lo acepta incondicionalmente, que sería una segunda condición. La empatía es la primera, la segunda la aceptación incondicional. Y obviamente para poder ser empático con el consultante y ser incondicional, uno tiene que estar en un estado de coherencia interna. Con eso él generó lo que se llama un trípode, un terceto, un trípode actitudinal: empatía, aceptación incondicional, comprensión empática también le dicen algunos, aceptación incondicional y congruencia o autenticidad. Para él, condiciones necesarias y suficientes para un proceso terapéutico. Si eso se instala en un vínculo, para Rogers, esto ya es un proceso curativo en sí mismo, ¿se entiende? Una relación que es curativa en sí misma. Sea de un vínculo terapéutico, él también después, podemos verlo, también lo traslada a las relaciones de pareja, de familia, a la escuela, ¿no? Por eso la enseñanza que propone Rogers, si bien es leer la teoría de personalidad que tiene, todas las construcciones teóricas que hizo a posteriori, dice que es imposible ser rogeriano, trabajar con el modelo de él, si la persona no experiencia estas tres actitudes y no las puede poner en práctica con sus consultantes o pacientes. Es importante también aclarar que cuando hablo del concepto de empatía, que a veces está muy mal entendido y mal usado, en general por muchos colegas, está pésimamente usado, él no lo usaba como una herramienta o un instrumento, sino no lo usaba en realidad, se instalaba en una relación empática, que no es lo mismo, como hacen algunos colegas, se ponen en el lugar del paciente o del consultante para después interpretarles, darles un consejo, una sugerencia. Él lo que hacía es estar en situación de empatía permanente en esa hora, en esos 50 minutos o en el tiempo que estaba con su consultante. Para ello estaba también en situación de incondicionalidad, de aceptación incondicional, y para eso también estaba, en la medida de sus posibilidades, en estado de congruencia o autenticidad. A partir de allí, él hablaba, obviamente, intervenía, decía algo ante el discurso y la demanda de su paciente o consultante. Y también hubo que ponerle nombre a esas cosas que él hacía, y los nombres que hoy se conocen son reflejos simples, que de alguna manera implicaban intentar comprender en lo lingüístico en este caso, ¿no? O también en lo gestual, qué estaba diciendo su consultante, y se lo devolvía con una intención nada más ni nada menos de que el consultante se sienta escuchado, aceptado, comprendido, y para que pueda seguir hablando y abriendo su esquema, en ese caso verbal. Y después descubrieron que también eso facilitaba mucho
la ampliación de la percepción, con ese simple recurso, que no es, como algunos lo han ironizado, repetir palabritas, sino estar, como los que sabemos fenomenología, hacer una reducción fenomenológica, una epogé, como también se llama, llegar a la esencia del discurso y a partir de ahí, con una palabra, dos o tres, o una pequeña oración, poder decirle, ¿usted me está diciendo esto? Ajá. Y chequeaba. Después también hacía otra cosa, que hubo que también ponerle nombre, que estaba atento, él muy atento, a qué emoción o qué sentimiento estaba ahí latente, no dicho, no expresado por el consultante, pero que estaba ahí, en ese vínculo, en esa relación. Y él le ponía nombre. Decía, ajá, parece que está triste, o parece que hay tristeza aquí, o detecto tristeza. Hubo que ponerle un nombre y se llamó reflejo de sentimiento, de feelings, ¿no? Él después se queja de esto. Cuando él lee esto, bueno, voy a terminar de explicar y después digo de qué se queja Rogers, de esto, mismo de él mismo. Pero también él hacía otra cosa, pasaban varias sesiones, varias entrevistas, y él hacía una intervención de asociar, ¿no?, cosas que el consultante había dicho, ¿no?, en sesiones anteriores con lo que estaba diciendo en ese momento. Diríamos que se podría parecer a una interpretación, pero no era una interpretación en el sentido psicoanalítico, estoy hablando, porque siempre interpretamos cuando hablamos, cuando percibimos la realidad, sino en el sentido que él no incorporaba teoría, sino, vos me dijiste hace un mes atrás tal cosa, ahora me estás diciendo tal otra, ¿no es cierto? ¿Qué asociación podemos hacer entre esto y esto? Eso le puso un nombre que se llamó reflejo elucidatorio, porque elucidaba, ayudaba a pensar. Diríamos que es el aspecto más cognitivo del método rogeriano, porque él, si se puede llamar método, porque él consideraba que también la persona, además de conectarse con su experiencia emocional, era bueno que también la pensara, obviamente, ¿no? ¿Por qué digo que se quejó después? Porque lamentablemente muchos colegas, discípulos, enseñaban el modelo de Rogers enseñando a reflejar, ¿no?, como si fuera una técnica. Ahora vamos a hacer un reflejo simple, después un reflejo de sentimiento, un reflejo elucidatorio, ¿no es cierto? Y no es lo que Rogers quiso decir. Él lo hacía, le salía espontáneamente en la experiencia de vínculo profundo que establecía con sus consultantes. Por eso desechó un poco esos nombres y prefirió llamar chequeo de percepciones a lo que él hacía. Chequeaba, ajá, estás sintiendo esto, ajá, estás pensando esto, ajá. Él fue un terapeuta verbal, no utilizaba otro recurso más que la palabra. Él lo dijo varias veces en algunos reportajes y artículos, que le hubiera gustado también incorporar otras cosas, pero a él no le salían bien. Inclusive admite y admira a su hija Natalie Rogers, que incorpora el arte y otros recursos, y colegas posteriores que empiezan, como Gendlin, por ejemplo, que crea el focusing, o algunos colegas, entre los cuales me incluyo, que a veces incorporan recursos de la Gestalt o del psicodrama, o de visualizaciones, recursos digo, no es que son psicodramatistas, nada, sino que algunos recursos que pueden ser válidos, porque son tomados de líneas terapéuticas que tienen, por lo menos en algunos aspectos, cierta similitud epistemológica y filosófica, líneas humanísticas, como es la Gestalt, el psicodrama moreniano, el focusing de Gendlin. ¿Se entiende esto? Porque no es que él use un recurso del conductismo, sino un recurso que puede ser compartido con el consultante, ofrecido al consultante en algún momento. Si el consultante quiere, se hace; si no quiere, no se hace. Y acá es importante aclarar que cualquier intervención que hace alguien que sigue esta línea, y si el consultante no la acepta, no es considerado una represión, una negación, una defensa, sino que, bueno, seguiremos explorando. Esto es la idea que él plantea. Porque tiene un concepto más de base aún, que es el concepto de no directividad, que fue el primer nombre que le puso a su modelo, psicoterapia no directiva. Se lo puso como contraposición al conductismo de ese momento y al psicoanálisis del yo del momento que él escribía, y después tuvo que revisarlo porque era una manera de definir su modelo desde lo que no hacía, ¿se entiende? No dirigía. Pero es interesante porque esa impronta no directiva, aunque él después le cambió el nombre por psicoterapia centrada en el cliente y después por psicoterapia centrada en la persona, y más aún por enfoque centrado en la persona, porque él considera que su modelo es mucho más que una psicoterapia o counseling, es un modelo, es un enfoque, un modo de pensar las relaciones humanas. Como psicólogo, psicoterapeuta lo puedes aplicar, como counselor lo puedes aplicar, como educador lo puedes aplicar, y también, ¿por qué no?, en tus vínculos personales.
Y por eso le prefiero llamarlo Person-Centered Approach, así se llama en inglés, una aproximación centrada en la persona, un enfoque centrado en la persona, ¿se entiende? Porque considero que era más amplio lo que le había aportado. Eso ya más de grande lo hizo. A ver, vuelvo a insistir, Roger usó solo el método verbal, pero muchos neo-rogerianos o posteriores a él, entre los cuales me incluyo, también incorporamos otras metodologías que consideramos válidas para facilitar lo que es la apertura perceptual. ¿Por qué facilitar la apertura perceptual? Porque también se piensa que es la salud y la enfermedad desde este lugar. ¿Quién está sano, quién está enfermo? Gran debate que bueno, podríamos discutir en congresos largo y tendido, y quizás nunca nos pondríamos bien de acuerdo, pero de alguna manera él plantea un concepto de desarrollo de los potenciales. ¿Qué quiere decir? Una persona que podríamos llamar sana, discutible como nombre, pero bueno, para ponernos de acuerdo, es una persona que en principio tiene los problemas cotidianos de la vida, los tiene porque quien no somos personas, pero fluye en la vida, es un siendo en la vida, transita la vida manejando esos problemas de la mejor manera, sin perjudicarse y sin perjudicar al otro, y con un valor. Es importante, Roger le da mucha importancia a los valores también, un valor humanístico, un valor que implica la consideración de nosotros, la consideración del otro, no solamente la realización personal e individual, ¿se entiende? Ahí está el concepto de persona también, que es un concepto debatible y se está hoy, en el 2013, que estamos debatiendo, porque también muchas veces cuando uno habla de persona parece que se confunde con individuo, y persona es vínculo, persona es nosotros, persona es el otro y yo al mismo tiempo. Bueno, gran debate al respecto de este concepto, pero bueno, él consideraba que la persona siempre es en vínculo, en relación, no es un individuo indiviso, en ese sentido. Sí. Él le llamó tendencia actualizante. Si todo ser vivo tiene una tendencia a poner en acto sus potencialidades si las condiciones se lo facilitan y se lo permiten. Entonces la tarea que él dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para pensar en cuáles son las condiciones adecuadas para que un ser humano crezca positivamente y despliegue sus potencialidades? Bueno, es este autor lo que fue creando, como dije, casi sin darse cuenta, ¿no? En la práctica. Tuvo que conceptualizar, porque cuando uno crea una línea terapéutica, como es el caso de él, hay que poder contársela a los demás y sobre todo a nivel académico. Y bueno, y esto de desplegar potencialidades es lo que se notaba cuando se veían las grabaciones y las filmaciones, porque como la universidad lo ofreció y él lo aceptó,
y es interesante, porque si bien era un fenomenólogo sin saberlo y un existencial sin saberlo, por otro lado era un psicólogo norteamericano, donde la importancia de la investigación era clave en ese momento, sobre todo para ser aceptado en medios académicos. Voy a hacer una breve síntesis de sus principales conceptos teóricos, ¿no? Como era una persona que además había vivido en el campo y había visto el funcionamiento de la naturaleza, tiene un principio bastante biológico en su concepción. No es que sea biologicista, sino que, ahora lo voy a explicar más claramente. Él cree que todos los seres vivos tienen una fuerza vital, podemos llamarle pulsión vital, si queremos.